Gloria al Señor. Venimos viendo, ahora sí comencemos con la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4. Venimos haciendo una serie de Corintios. Esta es la parte número 29 ya. Y hoy voy a hablar sobre los dones espirituales, parte 2. La prédica pasada que me tocó compartir la palabra con ustedes, compartí sobre los dones de sabiduría y el de ciencias, que es el de conocimiento. Ahora quiero ver 3 dones más, para mí van trabajando juntos. El don de sabiduría y el don de ciencias es el que se usa más que nada en el púlpito, que es el Señor lo usa haciendo con los ministros que dan la palabra para poder discernir lo que está pasando en el aire, conocimiento, ciencia, para saber cómo resolverlo. Y estos 3 que voy a hablar en el día de hoy también trabajan juntos. Pero vamos a empezar a leer del versículo 4. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Versículo 9. A otros fe por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y a otros hacer milagros. Y a otros profecías, y a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otra interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Wow. No sé si vos notaste en esta porción de la Escritura que Pablo dice, el Espíritu Santo nos enseña acá a través del apóstol Pablo, más de 10 veces creo que nombra el mismo Espíritu, el mismo Espíritu, el mismo Espíritu. Este don por el mismo Espíritu. ¿Vieron? Por el mismo Espíritu. Lo que pasa es que en aquel tiempo, y hoy en día también pasa, piensan que hay muchos espíritus dando vuelta. Entonces, si yo tengo un problema de trabajo y voy al espíritu de San Cayetano, y el espíritu de San Cayetano va a intervenir delante de Dios por mí para que me dé un trabajo. Y Pablo está en contra de eso, demostrando de que todas las cosas vienen por un mismo espíritu, uno solo, el Espíritu Santo. Hay personas que están enfermas y enseguida les piden a la rosa mística, al espíritu de la rosa mística para que los sane. Hay personas por ahí que perdió el perro y le piden a San Roque, ¿no? Los perros. A San Roque. Hay personas que están buscando novio y le piden a San Antonio. Y ahí contra eso se levanta Pablo en este versículo. Por eso dice una y otra vez, es el mismo Espíritu, es el mismo Espíritu. Es el Espíritu de Dios que hace todas las cosas. No son muchos espíritus, eso es idolatría, y Dios aborrece la idolatría, sino que es un solo Espíritu repartiendo dones a cada uno según Él quiera repartir. Amén. El primero que quiero que veamos hoy es el versículo 9. Dice: a otros fe por el mismo Espíritu. Quiero hablar un poquito del don de fe. Yo sé que todos los que estamos acá tenemos fe, pero el don de fe no habla de la fe de salvación. Romanos capítulo 12, versículo 3. Vamos a ver Romanos capítulo 12, versículo 3. Y esto lo tenemos que entender, mi hermano. El que dice acá en Romanos capítulo 12, versículo 3, no es el don de fe. No habla de eso. ¿Sabes lo que dice? Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, que a cada uno que entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Acá habla de una medida de fe que Dios reparte a cada uno para
Y en base a creer somos salvos. Es la fe de la salvación. No es la fe del don de Dios de fe. Está el don de Dios de fe y está en este versículo la fe para salvación. Medida repartida por Dios. Efesios capítulo 2 versículo 8. O sea que hay dos fe. Está el don de fe y está el don, no es el don. Está la medida, está el don de fe y está la medida de fe. La medida de fe es esa que Dios nos da a nosotros para que seamos salvos. Efesios capítulo 2 versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Esta fe que está hablando acá en el capítulo de Efesios, está hablando de la fe que es para salvación, no es el don de fe. Acá el don que habla, que dice pues es don de Dios, está hablando de la salvación como un regalo. Dios pone en cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas una medida de fe para que nosotros podamos abrir los ojos y verlo a Cristo, verlo a Jesús. Y una vez que nosotros vemos a Cristo, vemos a Jesús, decidimos qué queremos hacer con nuestras vidas. Pero sin esa medida de fe que Dios nos da, para poder abrir los ojos, para poderlo ver a Cristo, es imposible que nosotros veamos a Jesucristo como tenemos que verlo. Lo veríamos como la fe que tiene el mundo. El mundo cree en cualquier cosa. Y nosotros que venimos del mundo también creíamos en cualquier cosa. En un momento, Dios nos dio una medida de fe. Esa fe abrió nuestros ojos, lo vimos a Jesús y tomamos una decisión. Dos. Realmente tomamos una. O la tomamos o la rechazamos. O tomamos la decisión de seguir a Jesús. Y seguir a Jesús significa aceptarlo como Señor y Salvador en nuestras vidas. Esa es una decisión que tenemos que tomar cuando Dios nos da la medida de fe para abrir los ojos, lo vemos a Jesús, decidimos seguirlo o no. No se puede andar en el medio. Lo sigo a veces, no lo sigo siempre, a veces sí lo sigo, a veces no lo sigo. No funciona así la medida de fe que Dios nos da para abrirnos los ojos, para ver a Jesús y tomar la decisión. Si vos tomaste la decisión de seguir a Jesús, tiene que ser en serio. Porque capaz el Dios que dio la medida de fe, te abrió los ojos, lo viste a Jesús, te pareció lindo, pero lo rechazaste. Y no lo rechazaste con los pensamientos ni con la boca, lo rechazaste con tus acciones. Hiciste cosas que van en contra de lo que Dios te está pidiendo. O ordenando, no pidiendo. Lo que Dios te está ordenando hacer. Cuando nosotros no hacemos lo que Jesús nos ordena que tenemos que hacer, lo estamos rechazando a Él. Entonces nuestra medida de fe, que es para salvación, cuando Dios nos abre los ojos, por más que digamos que sí, por más que digamos yo tengo fe, por más que digamos sí, Jesús, las acciones que llevamos demuestran que lo he rechazado, que no lo he aceptado. No sé si me entiendes. Esa es la medida de fe, que no tiene nada que ver con el don de fe que ahora te voy a hablar. Ahora, cuando Dios te abrió los ojos con una medida de fe, cuando viste a Jesús, wow, ¿qué hiciste? ¿Lo aceptaste realmente o lo rechazaste? No, lo acepté, sí. Vos sabés que a veces dice la palabra de Dios que lo escuchaban hablar a Pedro. Y wow, qué lindo que habla Pedro, pero ¿qué dijo Pedro? No tengo la menor idea. Y a veces pasa así. Qué lindo Jesús. Sí, pero ¿qué te pide Jesús? No tengo idea. ¿Cómo que no tenés idea qué te pide Jesús? ¿Cómo podés decir que Jesús, vos le dijiste que sí a tu Señor cuando no estás haciendo lo que Él te está pidiendo? No es tu Señor, lo estás rechazando. Si vos de repente tenés un rey, un dueño, y ese dueño te manda a hacer cosas y vos no lo haces, ese no es tu dueño, ese no es tu Señor, ese no es tu rey.
Satanás sigue siendo tu rey. Una medida de fe para que abramos los ojos, para que podamos ver a Jesús tal cual es. Yo no sé qué Jesús te vendieron a vos. Porque papá, el problema está que te vendieron un Jesús con un evangelio demasiado libertino, que se va para el libertinaje más que para la libertad. Un Jesús que no importa si le haces caso o no le haces caso. Un Jesús que no te exige ni te pide nada. O te presentaron un verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio dice que son mis amigos si hacen lo que yo les pido. Jesús nos reconoce a nosotros como siervos, como amigos, si nosotros hacemos lo que Él nos pide. Y si nosotros no hacemos lo que Él nos pide, quiere decir que lo estamos rechazando a Jesús. Esa es la medida de fe. No tiene nada que ver con el don de fe. Mirá lo que dice el libro de Romanos. Capítulo 10, versículo 5. Que va siguiendo, vas entendiendo, ¿no? No es cuestión de lo que yo digo, es cuestión de lo que yo hago. Yo podré hablar muy lindo de Jesús, yo podré proclamar muy grande las grandezas de Dios, pero si mis actos no van de acuerdo a lo que yo digo, pues yo estoy seguro que la fe, y yo te pregunto, ¿vos crees en Dios? Vos vas a decir, amén, yo creo en Dios. Y te voy a tener que dar la respuesta que dice la Biblia. Los demonios también creen y tiemblan. No pasa por creer, pasa por hacer. Capítulo 10, versículo 5 de Romanos. Porque de justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, la medida de fe, dice así: no digas tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. O sea que Dios te da la medida de fe porque escucha tu pregunta. ¿Quién subirá al cielo para bajarlo a Cristo? Cristo bajó del cielo. ¿Quién irá al abismo para buscarlo a Cristo? Cristo resucitó del abismo. Cristo está cerca de ti. Cristo está cerca de nosotros, hermanos. Más que dice, versículo 8, cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de la medida de fe, no del don de fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria al Señor. Hermano, cuando hablan de la boca, de confesarlo, significa de acciones. Acción. Accionar en la fe que Dios te ha dado. Accionar en Jesús de que realmente es tu Señor. Empezar a moverte como si realmente lo creyeras. Y Él te va a fortalecer. Y Él estará contigo. Versículo 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Esa es la medida de fe. Te abrió los ojos a Jesús, la medida de fe, lo viste, tomaste tu decisión, y tu decisión es: tú eres mi Señor, tú eres mi Rey. Dice la palabra de Dios que no serás avergonzado. No importa las pruebas que estés pasando, no importa las situaciones que estés atravesando, no importa las luchas que estés atravesando, la palabra de Dios te promete, porque es una promesa de parte de Dios, que no serás avergonzado. El tema es que realmente lo tenés que creer. Realmente tenés que accionar con lo que Él te pide. Ponerte en línea
bajo su mandato. Si no lo haces así, Él no te puede prometer que no serás avergonzado. 12, claro que es el 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocaré a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo vas a creer en Dios si no te predican de Dios? ¿Cómo me podés decir a mí que crees en Dios y no estás en el templo a la hora del culto para que te prediquen de este Dios? ¿Cómo vas a decir que sos cristiano cuando no podés oír la palabra de Dios porque no estás en el lugar donde Dios da su palabra? Hermanos, lamentablemente en este último tiempo estamos viendo esto, ¿no? Personas que piensan que son cristianos, que son hijos de Dios, pero con sus acciones la niegan. Gloria al Señor. ¿Y cómo predicarán, versículo 15, si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de las que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos obedecieron. La medida de fe abrió los ojos, lo vio a Jesús y dijo, sí, yo te acepto, pero no obedecieron a Jesús. Entonces, mira lo que le dice. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo puedo decir que tengo esta medida de fe para que me abran los ojos, para que lo vea Jesús, para que pueda tomar decisión por Él, si cuando se está predicando la palabra de Dios que despierta esa fe de salvación, esa medida de fe de salvación para abrir los ojos, no estoy presente, no le estoy prestando atención, estoy en cualquiera, no escucho la voz de Dios? Esa es la medida de fe con la cual nosotros nos movemos, y todos los que somos hijos de Dios tenemos esa medida de fe en nuestro corazón. Algunos mucho más, algunos mucho menos. A algunos les cuesta un poquito más y han tenido que trabajar para poder consagrar su vida al Señor. Algunos enseguida, cuando vieron a Jesús, lo deslumbró de tal manera que entregaron su vida por completo a Dios. Rápido, una medida de fe tremenda. Pero eso es gracias al Señor. ¿Me va siguiendo? Pero ese no es el don de Dios que está hablando acá en los dones. Los dones de fe es ese don que te da una convicción para saber que las cosas son así. Que te da una convicción diferente al don de fe. Muchas veces, a la fe, ¿no? A veces pensamos que por no pensar así no tengo fe. No, vos tenés fe, lo que no tenés por ahí es el don de fe. El don de fe vos tenés una convicción absoluta de que esto va a ser así. Y no por capricho propio, no tiene nada que ver con el yo proclamo, yo reclamo, yo esto, no. Es una convicción que viene del cielo, pues es un don que a vos te lo da y te dice, esto va a ser así, y vos que tenés ese don de fe, te podés parar en esa verdad y decir, esto va a ser así. Por ejemplo, 1 Samuel capítulo 17, acá vamos a ver a uno que tenía el don de fe. Y no le importaba lo que le decían los demás, él sabía, él tenía la convicción de parte de Dios. Por eso tenemos que separar bien la convicción del don de fe que viene de parte de Dios al palabrerío del yo confío, yo confieso, el yo reclamo, yo proclamo, y yo todas esas declaro y todas esas cosas raras que no tienen nada que ver con el don de fe. El don de fe es otra cosa.
El don de fe es una convicción interna que nos da el Espíritu Santo para ponernos firmes en medio de cualquier circunstancias o dificultades, de que Dios sabe lo que hace y nos va a sacar de esa situación o va a cumplir el propósito que ha puesto en mi corazón. ¿Sí? Se usa mucho el don de fe en el tema de los ministerios. Muchas veces proyectamos y el Señor nos da convicción de que esto va a ser así. Ese es el don de fe. A veces Dios te da una palabra y vos te puedes agarrar con esa palabra firme porque está actuando el don de fe en vos. 1 Samuel capítulo 17, versículo 31, podemos ver a un jovencito, a David, que tenía el don de fe. Él de repente era muy chiquito, era muy joven, y va a la lucha a ver a sus hermanos, y sabemos que había un paladín que se llamaba Goliat, que medía 3 metros y medio, 4 metros, era tremendo el hombre, y él desafiaba constantemente a todos los guerreros de Israel que tenían fe, pero no tenían el don de fe. Lo desafiaba a Saúl, que tenía fe, pero no tenía el don de fe. Entonces, cuando las circunstancias realmente apremiaban y era un enorme problema para enfrentar como Goliat, y Goliat todas las mañanas, dice la palabra de Dios, que se acercaba al escuadrón, a los soldados de Israel y al rey Saúl, y los desafiaba, y los injuriaba, y los insultaba. Dice que todo el ejército de Israel corría a sus tiendas. Saúl estaba escondido también en la tienda, hasta que llega un joven, David, con el don de fe. Y dice, a este grande yo lo voy a matar. 1 Samuel 17, 31. ¿Ves lo que dice? Y fueron oídas las palabras de David, había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Wow. Todo escondido, todos con miedo, pero David, que tenía el don de fe, tenía la convicción en su corazón de que no importaba cuán grande era el problema o la circunstancia, en este caso Goliat, él lo iba a vencer, a pesar de que era un muchachito. Muchas veces nosotros nos sentimos muy chiquitos al lado del gran problema que tenemos que enfrentar. Lo único que necesitamos es pedirle a Dios que encienda en nosotros el don de fe. Hermano, yo sé que vos tenés fe. A veces necesitas más fe. Y a veces necesitas tener el don de fe. Versículo 36. Y dijo Saúl a David, 33, perdón. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Saúl no tenía el don de fe. Saúl trata de desanimar el corazón de David con situaciones lógicas, visibles y se veían. Si yo veo un nene así peleando contra un gigante tremendo, yo le voy a decir lo mismo que decía Saúl. Tengo el don de fe, tengo fe. Pero de ahí a que vos lo venzas a él, es complicado. Mis ojos me lo muestran, mi experiencia en la guerra me lo muestran, pero yo no puedo entender que ese muchachito tiene el don de fe. Y él estaba confiado en su Dios. 34. Así habla la gente que tiene el don de fe. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y le liberaba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¡Wow! Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Acá tenemos a
porque el que te defendió contra el oso y contra el león está de tu lado. Vos solamente necesitas usar el don de fe. Usar el don de fe. Esa convicción interna de que las cosas van a ocurrir así. 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Una persona que tiene el don de fe habla así. Ya viene con experiencia de haber usado el don de fe. Y cuando se enfrenta contra una situación imposible, esa experiencia te sirve de coraje para poderlo enfrentar. A veces tenemos esa mala costumbre de tener mala memoria. Y nos olvidamos de que si estamos parados hoy aquí es porque Jehová nos ha salvado de tantas. Y como nos ha salvado de tantas, hoy estamos acá parados. Hoy estamos en este lugar. Y si nos defendió en aquellas, nos va a defender en este. No importa lo grande que sea, no importa lo imposible que sea, hermano, plantate firme, usá el don de fe y clávate y créele a Dios. Amén. Quizás tenga poca medida de fe. Solamente te alcanzó para verlo a Jesús. Ahora tenés que empezar a engrandecer esa medida de fe. No el don de fe, engrandecer la medida de fe. Y vas a poder llegar, aunque no tengas el don, vas a poder llegar a creer como David. Porque lo conoces a tu Dios. Quizás muchos de nosotros nos falta conocer a nuestro Dios. Y si nosotros no conocemos a nuestro Dios, nos estamos haciendo ídolos por ahí. Si vos pensás que Dios es de una forma que Dios no es un ídolo, no es Dios. Y vos estás adorando ídolos y no le estás adorando a Dios. Y inmediatamente te volvés enemigo de Dios. No sé si me entendés. Tenés que conocer a tu Dios. Tenés que acordarte de las cosas como Dios te viene salvando. Vas a poder enfrentar al gigante y lo vas a poder vencer en el nombre de Jesús. Amén. La medida de fe se va engrandeciendo. El don de fe ya lo tiene. Esa persona que tiene el don ya lo tiene. Ahora que el que no tiene el don de fe tiene que engrandecer la medida de fe que Dios te dio. Tenés un tanque. La medida de fe es como un globo. Y te lo digo. Acá está. Y vos viste ese globo, se abrieron tus ojos, lo viste a Jesús, aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador. Ahora depende de vos todos los días. Hasta que se haga una piñata. Hasta que tu fe se haya extendido de tal manera que por más que no tengas el don de fe, pareciera que lo tuvieras. Porque te conoces a tu Dios. Y por más que te tiemblen las patitas de la situación difícil que tenés que atravesar, como lo conoces a tu Dios, sabés que tenés la victoria asegurada. Porque muchas veces dicen, bueno, yo no tengo el don de fe, así que está bien que dude constantemente de todas las cosas. No. Eso significa que no conoces a Dios. Tu don de fe cada vez está más chiquito. Y te parece que hubiera pinchado el globo. Y te queda totalmente desinflado. Y eso es porque no conoces a tu Dios. Porque si conocieras a tu Dios, David sería un poroto al lado tuyo. Porque pararías delante de cada circunstancia y lo vencerías en el nombre de Jesús. Porque como te salvó de las garras del oso y del león, te va a salvar también de las que vienen. Amén. Ese es el don de fe, ese don de lo imposible. Pero vos tenés la convicción de que va a ser así. Versículo 9, 1 Corintios 9, a otro fe, por el mismo Espíritu y otros dones de sanidades. El siguiente don que quiero que veamos en esta noche, en esta prédica, son los dones de sanidades. Es el único que está en dones de sanidades. Está en plural, hay muchos dones de sanidades. ¿Sí? Son personas que pueden sanar, pueden ser las personas que tienen ese don,
puede sanar de varias maneras distintas a cualquier persona, o esa persona puede tener un don especial para sanar una cierta circunstancia en particular. ¿Sí? El don de sanidades puede ser que vos tengas el don de sanar la migraña, el dolor de muela, de sanar el hígado, sanar un ataque al corazón, de sanar dones de sanidades. Personas que se especializan en un área en particular. Usando el don de fe, podés usar el don de sanidades y orar por una sanidad milagrosa por una persona, y si tenés el don, Dios va a respaldar esa oración. ¿Me entendés? El tema es que Dios te tiene que enviar, o Dios tiene que apoyar esa oración para que pueda sanarse esa persona en particular. Nosotros no podemos olvidar que Dios es soberano y que las cosas pasan como Dios quiere que pasen. Vos podés tener el don de sanidad tranquilamente, orar por muchos enfermos y sanarlo, y orar por una persona y no sanarlo. Esa persona que no se sanó es porque Dios, no es que falló tu don de sanidad que estás usando, sino porque Dios en su soberanía y su voluntad tenía previsto que esa persona no se sane. Pero eso no quita que vos tenés que usar tus dones de sanidad y confianza. Acá donde entra la predestinación y el libre albedrío. Eso sería muy largo de hablar en este momento. Pero los dones de sanidad existen y los tendríamos que seguir usando. Juan capítulo 5, vamos a ver a nuestro Señor usando el don de sanidad. Sabemos que en Jesús operaban todos los dones perfectamente. Juan capítulo 5. Y esto es bueno que lo entendamos, mirá. Vamos a verlo a Jesús en el estanque de Betesda. Jesús que sanaba y sanaba. Llegó a un lugar, a un estanque, donde estaba lleno de enfermos. Mirá lo que dice la palabra de Dios, Juan capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Que había acá una multitud. Multitud significa mucha, pero mucha gente. ¿Y qué clase de gente había? Enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Una gran variedad de enfermos. Había ciegos, había cojos, había paralíticos y había enfermos, que acá ya ni siquiera aclara cuáles son, pero que eran una multitud de personas. Y ellos esperaban el movimiento del agua, versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y habiendo allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo, 38 años enfermo, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Acá vemos a Jesús en un estanque lleno de enfermos, lleno de paralíticos, lleno de cojos, lleno de ciegos, pero Él eligió sanar a uno solo. Uno solo. Muchas veces nosotros no queremos usar el don de sanidad, no nos animamos a orar por otras personas por miedo que esa persona no se sane. Pero no siempre se sanan todos, porque eso va de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué el Señor eligió a esa persona? ¿Por qué esa persona fue sanada y no todas las demás? Es por voluntad
de Dios. Fíjate que Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y esa es la pregunta. Si bien muchos de nosotros queremos ser sanos, no estamos dispuestos a hacer las cosas que tenemos que hacer para ser sanos. La sanidad la queremos todo. Todos queremos que nos vaya bien en la vida. Todos queremos tener una vida próspera y en victoria. Todos queremos tener una vida y una salud perfecta. Pero pocos estamos dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer para ser sanos. Por ejemplo, este hombre, Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y él le pone la excusa que le ponemos todos. Él dice, pero nadie me mete al agua, pero la vida ha sido dura, pero esto, pero lo otro. Y Jesús le da una orden. Versículo 8, perdón. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Queremos ser sanos todos, pero no estamos dispuestos a obedecer la voz de Dios. Por eso yo creo que el Señor eligió de su bendita voluntad a ese hombre, porque ese hombre sí hizo la voluntad de Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Jesús? Levántate. Levántate. Deja de estar tirado ahí, deja de andar arrodillado, deja de andar, ¿cómo se dice? Mendigando amor, deja de andar mendigando ahí, deja de estar tirado por venir tirando. Haceme caso a mí, levántate, levántate. Deja de estar con las excusas, deja de estar llorando, deja de estar sufriendo, levántate. Toma tu lecho y empieza a caminar. O sea, para ser bien claro, haceme caso a mis órdenes y te va a empezar a ir bien. Eso es lo que la gente no quiere. La gente quiere que le vaya bien sin hacerle caso a lo que Dios pide para que te vaya bien. ¿Sí? Porque muchas veces no nos va bien porque hacemos todo lo contrario de lo que Dios nos manda para que nos vaya bien. Si yo voy en bicicleta andando en una calle perfecta, voy a ir en una vida hermosa, tranquilo en mi viaje y todo bien. El tema es que cuando me empiezo a desviar y me voy por calle de tierra, por calle llena de piedras, llena de pozos, porque me gusta ese tipo de vida y hacer lo que yo quiero, ya mi andar empieza a andar. Y el Señor te dice, levántate, salí de ahí, toma tu lecho y empieza a andar, pero andar por el camino que vos sabés que tenés que andar. Empezá a hacerle caso a mí y vas a ser sano. Hermanos, el gran problema que tiene la iglesia hoy en día es que es una iglesia totalmente independiente de Dios. Quiere hacer lo que se le da la gana fuera de lo que Dios está pidiendo que se haga. Por eso no hay sanidades hoy en día. Por eso muchos están enfermos hoy en día. Por eso no pueden caminar como Dios quiere que caminen hoy en día. El don de sanidad sigue operando hoy en día, pero nosotros, los que tendríamos que ser sanos, no estamos dispuestos a levantarnos, tomar el lecho y empezar a andar en los caminos rectos del Señor. ¿No te diste cuenta vos? Venimos a la iglesia lastimados, con algún problema, alguna circunstancia, alguna situación, y enseguida el Señor hace un milagro y nosotros nos levantamos y las cosas empiezan a enderezar un poquito y ya enseguida, Señor, yo sigo. Hasta acá nomás me ayudaste, Señor, te doy las gracias, pero dejá que de acá en adelante sigo yo con mi vida. Y eso es lo que pasa acá. Él dice, no. No te vuelvas a tirar de nuevo. No vuelvas con tu lecho a estar entre todos los que están enfermos. No vuelvas a no tener esperanza de futuro, proyección. No vuelvas al camino pecaminoso. No vuelvas a los vicios. No vuelvas al adulterio. No vuelvas a la fornicación. No vuelvas al asesinato. No vuelvas a los robos. No vuelvas a ese camino. Ahora empezá a andar como yo quiero que andes. Y vas a empezar a ser sano. Pero cuando la gente empieza a entender que Dios te está afirmando, para no decir obligando, no es la palabra obligar, sino que es por acá o no es. No es obligar, pero el camino es este o no es. Jesús dijo, el que no es conmigo,
contra mí es mi enemigo. Es por acá. Mucha gente no lo puede entender eso y quiere ir por donde él quiere. Entonces, al ir por donde quiere, no ve resultados en sus vidas y sus vidas son un desastre. Se la pasan tirados en el estanque de Bethesda, lleno de enfermos, paralíticos, cojos, ciegos. Y había uno más que no me acuerdo para él. El Señor no quiere eso para nosotros. Dios tiene la sanidad para tu vida. Jesús podía haberlo sanado a todos, pero ella sabía que todos se iban a hacer eso. Por eso muchas personas no reciben sanidad, porque el Señor conoce más allá de lo que vamos a hacer y cómo vamos a actuar. Hay personas que por ahí sí tienen este don de sanidad y empiezan a orar y los milagros ocurren. Fíjate lo que pasó en Hechos capítulo 19. ¿Me vas siguiendo? ¿Me vas entendiendo? El don de sanidad está. Uno de los que tenía este don maravilloso era el apóstol Pablo. Y hacía Dios milagros, versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¡Wow! Mirá el don de sanidad que tenía Pablo. Otra vez, y presta atención. Yo creo que vos entiendas esto. Mirá lo que dice. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. O sea que Pablo estaba ministrando, empezaba a transpirar, agarraba un pañuelo, se secaba, se cambiaba la remera porque hacía calor y quedaba todo transpirado, agarraban los paños, iban hasta sus casas, había un enfermo, apoyaban el paño y ese enfermo se sanaba. Se llevaban los delantales, o sea, la ropa que tenía puesta Pablo, lo apoyaban los enfermos y esos enfermos se sanaban. Ahora, ¿dónde estaba el poder para ser sanos? ¿En los paños? ¿En los pañuelos? ¿En las ropas? ¿En la remera de Pablo? Empecemos a leer otra vez el versículo. ¿Qué dice el versículo al principio? Y hacia Dios. Todo lo demás son instrumentos. Pero nosotros no podemos hoy en día poner el ministerio del pañuelito. Entonces el pastor se empieza a sacar los pañuelos, toma, lleváselo a tu abuela, lleváselo a tu tía, llevarlo al hospital para que se sanen. No, es Dios. Si Dios no mueve en el don de sanidad para que esa persona sea sana, no va a ser sana. ¿No? Tiene que ser voluntad del Señor, pero vos que tenés el don de sanidad, con toda la fe, tenés que orar y dejar que el Señor decida si va a ser o no va a ser sano. Muchas veces no lo queremos hacer porque tenemos miedo a que no pase nada. Si no pasa nada, es voluntad del Señor. Pero vos con el don de sanidad le ponés toda la fe del mundo, Dios es el que decide. Otro, Hechos capítulo 5. Este está bueno. Hechos capítulo 5, versículo 14. Oh, mi hermano, Dios quiere tener el don de sanidad. Pero tenés que entender que lo tenés que usar con fe. Y entender que no sos vos el que sanás, es el Padre, es el Señor. Mira lo que dice acá, en Hechos. A los que creían en el Señor, aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y en los lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados, y
de espíritus inmundos y todos eran sanados. ¡Wow! Acá vemos otro claro ejemplo del don de sanidad. Pedro se muestra claramente en la Escritura que tenía el don de sanidad. Dice que era tanta la fe, era tanta la unción del don de sanidad que brotaba de Pedro, que aún su sombra, cuando tocaba a los enfermos, eran sanados. Pero no era la sombra, ni tampoco, no era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu, es de aquel Pedro tenía el espíritu de Nazareno. No era Pedro, no era la sombra de Pedro, era Jesús sanando a través de Pedro. Hermano, yo no sé si tu sombra llegará algún día a sanar a alguien, pero lo que estoy seguro es que tu oración es la puerta que puede abrir Dios para que llegue sanidad a esa vida. Por eso cada vez que vos orés por alguien, vos tenés que orar con fe. No, tú a poner no pasa nada. Si pasa o no pasa, no es tu problema. Tu problema es orar con fe y dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. El don de Pedro era tremendo. Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. 4. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. Y el tipo obedeció. Entonces, él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¡Wow! ¿Y sabemos qué pasó? Versículo 7. Y tomándole de la mano derecha, lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¡Wow! ¿Dónde fe? ¿Dónde sanidad? Usado por Pedro para sanar a un paralítico que nunca había caminado, y el paralítico tenía características claras que necesita una persona para que el don de sanidad se active en ella. Hay personas que reciben sanidad y no lo vemos nunca más. Dios le da la oportunidad para abrir sus ojos por medio de una sanidad y ellos deciden después rechazarlo. Se irán sanos al infierno por no confiar en su Dios. Pero acá hay características de este tipo que a mí me asombran. Míranos, y él simplemente hizo caso y lo miró. Y dice que después entró al templo con ellos, saltando, alabando, glorificando el nombre de Dios. ¡Wow! Y a nosotros nos cuesta tanto hacer que la gente venga a los templos, a las reuniones, a los cultos. Mensaje todo el día de acá para allá: no tengo ganas, no tengo ánimo, no puedo. Y después quiere recibir un milagro. Después quiere que Dios se mueva para que ellos puedan recibir un milagro. Hay características que tienen que brotar de vos para hacerte agradable delante del Señor, porque cumpla ciertos requisitos que te abren la puerta a poder recibir milagros de parte de Dios. Te aseguro que si en tu vida están estos requisitos, llega un momento que no te interesa si Dios hace o no hace el milagro, porque ya el verdadero milagro pasó en tu corazón, que es reconocerlo a Él como tu Salvador. Te enamoraste de Jesús. No sé si me entendés. Acá vemos el don de milagros, que hoy en día la iglesia no opera tanto en estos dones. Si bien tenemos testimonio de estos dones y personas que se han perdido después de recibir su sanidad, su milagro, tenemos testimonios, no son tan frecuentes, no son tan comunes como deberían serlo, porque la fe está, los dones está y la gente enferma está. El problema es que la gente enferma no está dispuesta después a venir como el cojo al templo, saltando,
alabando, cantando, saltando, alabando, glorificando a Dios, sino que quieren seguir con sus propias vidas y parece que Dios fuera un enfermero, que solamente vengo a que me pongan la inyección y después sigo con el desastre que suele ser mi vida. Por eso mismo hoy en día los dones no se están exhibiendo de la manera que se tendrían que estar exhibiendo, porque el Espíritu es el mismo. El Espíritu que estaba con Jesús, el Espíritu que estaba con Pedro, el Espíritu que estaba con Pablo, es el mismo Espíritu que está en mí y que está en vos, si son cristianos. Y los dones que tienen ellos son los mismos dones que el Espíritu ha repartido a la iglesia hoy en día. Por eso la iglesia carece de ese poder que debería tener. Así que no sé cuál será el don de sanidad, si Dios tiene un don de sanidad. Capaz tiene un don de sanidad para los dolores de hueso, ¿cómo se llama? Cervical, dolor de cervical, dolor del hígado. Conozco que hay personas que tienen dones de fertilidad, oran para que una mujer quede embarazada y pasa. Dones específicos quizás vos lo tengas, pero como nunca te animaste a usarlo, no se han desarrollado en vos. Por eso, hermano, cuando vos ores, vos pones toda la fe y deja que el Señor haga el resto. Amén. Y podemos llegar a saber si tenemos esos dones maravillosos. Y por último, el don de hacer milagros. Para mí estos tres dones trabajan en la misma sintonía. Como se me fue el tiempo, Marcos capítulo 6, versículo 41, podemos ver en los dones a Jesús, que él era el que tenía todos los dones en operaciones, y en Marcos capítulo 6, versículo 41 al 43, nos cuenta esa vez que el Señor alimentó a tantas personas con 2 peces en su milagro. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. ¡Wow! Marcos capítulo 6, versículo 41 al 43. Acá vemos un milagro de parte del Señor. El Señor hizo que con poquitos peces, con poquitos panes, haya casi alimento para 25.000 personas. Este es un don de milagros. Nosotros los dones de milagros lo hemos visto en esta iglesia, ¿no? Con la garrafa que nos duró 3 años. Ahí tenemos un don de milagro tremendo. Son dones de milagro, hermano. Yo no sé quién oró por esa garrafa, pero el que haya orado por esa garrafa, que siga orando. Porque muchos milagros pueden ocurrir para la gloria de Dios. En Juan capítulo 2 vemos las bodas de Canaán, a Jesús transformando el agua en vino. Otro milagro maravilloso y espectacular de parte del Señor. En Mateo capítulo 8, versículos 24 al 26, perdón que vaya tan rápido, pero se me fue el tiempo. He aquí que se levantó, Mateo 8, 24 y 26, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, Jesús. Y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él le dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió al viento y al mar y se hizo gran bonanza. ¡Wow! Otro milagro más de parte de Jesús. Había una gran tormenta en el medio del mar y Jesús estaba durmiendo, estaban todos preocupados. Jesús lo despiertan a Jesús. Jesús se levanta y reprende al viento y reprende al mar, como si fueran personas, y dice que hubo gran bonanza, gran paz. Todo se tranquilizó. Eso es un don de milagros. ¿Tendrás el don de milagros para calmar tormentas? ¿Para transformar el agua en vino? ¿Se podrá hacer eso hoy en día? ¿Ustedes escucharon esa noticia que hay del pastor del Chaco? A ver cómo se llama este pastor, no me acuerdo el nombre. La gloria de Dios. No, el otro, el que transformaba los pesos en dólares. Hay un pastor en Chaco
que estaba bajo la ley del fisco, porque dice que él transforma los pesos en dólares. Gloria a Dios, que ese don sí que lo tengo. Transformaba los pesos en dólares. Gloria al Señor. Pero, qué sé yo, acá el Señor convirtió el vino en agua. No, el agua en vino. Acá calmó una tormenta. Acá con 3 pesitos, con 3 peces y un par de pan, dio de comer a 25.000. Después hay muchos más. El día que detuvo la lluvia, Eliseo quiso flotar el hacha. La Biblia muestra muchos milagros. Y yo me acuerdo particularmente, ya lo conté, de uno. Cuando yo iba allá a la iglesia bautista, vinieron a visitarnos unos hermanos pentecostales. Invito al pastor Freddy, ustedes lo conocen a Freddy González. Vino el pastor Freddy, vino con él un compañero que siempre lo acompaña. Y este hermanito era pentecostal, flaquito, chiquito. Y me acuerdo que ese día llovía tremendamente. Teníamos un tinglado, todo de chapa, y toda esa lluvia no permitía ni siquiera que escucháramos lo que el hermano estaba hablando. Entonces Freddy lo hace pasar al hermano para presentarlo, para que salude a la gente, y no se escuchaba nada de la lluvia que caía y llovía, pero muy fuerte. Ya lo conté. Y Freddy hablando así con la gente, tratando de hablar más fuerte para que lo escuchen. Este hermano agarra el micrófono, se lo saca a Freddy, al pastor Freddy, y el hermano flaquito, chiquito, dice: en el nombre de Jesús, lluvia, cállate. Y sacó el micrófono y se lo volvió a dar. Freddy agarra el micrófono y en el instante, no 5 minutos después, no 2 minutos después, en el instante, ¡pac!, dejó de llover. Pero era una lluvia baldazo, no se escuchaba directamente. Era impresionante, al minuto dejó de llover. ¿Dónde milagros usados por este hermano? Pero nosotros, como nos falta esa convicción de creer que los dones están trabajando, capaz me falta el don de fe, por no tener el don de fe y por tener la medida de fe casi vacía en mi vida, no puedo usar ni el don de sanidad, mucho menos el don de milagro. Olvídate. Yo creo que con mi esposa hemos usado el don de milagro tantas veces. Necesitamos un par de zapatillas, El otro día, pastor, necesitamos una camiseta. Al otro día, no. Y así. No sé vos, quizás no lo veas como un milagro, pero yo conozco la situación, yo sé que se toma un milagro. Así que tengo por acá, tengo que usar más el don de milagro. No capaz lo tenga mi esposa conmigo. Lo tenemos que usar mucho, pero mucho más. Hermano, acá el problema no es si puedo hacer milagros, si puedo hacer sanidades. Acá es donde Dios, que te lo digo, para que vos hagas milagros o hagas sanidades, acá el gran problema pasa por el principio, la fe. Acá el problema pasa por el don de fe. Tengas el don de fe o simplemente tengas la medida de fe que te haya dado el Señor y no la has hecho crecer. El problema de por qué en tu vida no se están viendo milagros, porque no te está viendo sanidad, no te está viendo milagros, no se está viendo nada de parte del Señor, es porque tu medida de fe está cada vez más escasa. Y tenemos que tener cuidado porque sin fe es imposible agradar a Dios. No vayas a hacer cosas que... ¿Y la medida de fe? ¿Y la fe? Me quedé sin medida de fe. Me quedé sin nada de fe. Y sin nada de fe es imposible agradar a Dios. Dios me dio una medida de fe, me abrió los ojos, lo vi a Jesús y yo tengo que seguir creciendo esa medida de fe para verlo más completamente a nuestro Señor Jesucristo. Conocerlo mucho más profundamente, más, no sé cómo explicarlo, más interiormente, más íntimamente, para que esa medida de fe crezca tanto que se parezca mucho al don de fe
fe. Y cuando yo ore por los enfermos, el don de sanidades se active y haya milagros de sanidades. Cuando yo ore por algún imposible, ese imposible pasa porque yo tengo la fe activada y mi medida de fe es ¡wow! ¿Cómo está tu medida de fe, hermano? Pastor, está re bien mi medida de fe. Déjame examinar un poquito. Sacar la cortina, déjame mirar adentro de tu vida y te voy a decir cómo está tu medida de fe. ¿Cómo estás con la oración? Déjame correr un poquito la cortina. ¿Estás orando? Pero estás orando como Dios quiere que ores. ¿Estás leyendo la palabra? Sigo corriendo la cortina. ¿Estás leyendo la palabra? ¿Te estás llenando con palabra de Dios? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que si querés que tu fe aumente, tienes que empezar a oír palabra de Dios. ¿Te estás congregando? ¿Estás viniendo a las reuniones, a todas las reuniones? ¿Estás viniendo a que cada vez que se habla palabra de Dios vos la estás recibiendo? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tu fe se empieza a inflar ahí. ¿Cómo estás con tus debilidades, con tus vicios? Con esa lucha con la carne. ¿Cómo está tu boca cuando habla? Déjame correr más la cortina y ver tu boca cómo habla. ¿Cómo hablas delante de la gente? No, acá hablamos todo lindo y gloria a Dios. ¿Cuándo hablas cuando nadie te escucha? ¿Qué opinás? ¿Qué sale de tu corazón? Todo eso ahoga tu medida de fe. Por eso, por más que me digan que hay fe, que yo tengo a Dios, yo conozco a Dios, los demonios lo conocen y tiemblan. No es cuestión de conocer a Dios, es cuestión de ser conocido por Él. Porque a Dios lo conocen todos. Ahora hay que ver quién conoce a Dios, a quién reconoce a Dios. Porque a Jesús fueron 3 personas y le preguntaron: Señor, en tu nombre no hemos echado demonios, en tu nombre no hemos hecho milagros, en tu nombre no hemos hecho tantas cosas. Y Jesús le dijo: yo no te conozco. Ellos conocían a Jesús, pero Jesús a ellos no lo conocían. ¿Por qué? Porque no había intimidad, no había oración, no había congregar, no había intimidad con el Señor. Y la sentencia del Señor Jesús diciéndole: fuera de aquí, hacedores de maldad, al fuego del infierno. Hermano, no es cuestión de cuánto conozcas vos a Dios, es cuestión de si sos conocido por Dios. Y tu medida de fe se empezará a inflar de tal manera que no solamente vas a ser salvo, sino que vas a poder usar dones que el Señor ha puesto en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar en esta noche, Señor, por mis hermanos. Para que esa medida de fe que tú pusiste en ellos, Señor, siga creciendo en el nombre de Jesús. Hoy le diste la forma como para que empiecen a crecer, Señor, en ti. Para que todas las cosas se empiecen a enderezar, Señor, en sus vidas. Esa medida de fe tiene que empezar a crecer. Esa medida de fe tiene que empezar a reinar sobre sus vidas y empezar a cambiar, Señor, la forma de cómo están viendo la vida hasta el día de hoy. Ayúdanos, papá, porque el mundo y las circunstancias los están aplastando, Señor, y parece que es imposible salir adelante. Pero si tengo el don de fe, y si la medida de fe está bien, Señor, contigo, no importa el Goliat que se me ponga delante, en tu nombre será vencido. Ayúdame a creer, Señor, que tú me puedes usar para traer sanidad a alguien, Señor, cuando esté orando por él. Enséñame, Señor, a que puedo, en el nombre de Jesús, hacer milagros extraordinarios, Señor, para tu gloria. Ayúdanos, Señor. Padre, que esta noche, Señor, estas cosas que hemos charlado, que hemos visto en tu nombre, Jesús, calen fuerte en nuestros corazones y empecemos a tomar las cosas de otra manera, Señor, y empezar a hacer crecer la fe en nosotros. Ayúdanos, Señor. Padre, te necesitamos. Yo oro, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes en el día de hoy. Bendícenos, Señor, ayúdanos. Te pido, Señor, que tengas misericordia, papá, por el mundo, por la gente, Señor. Ayuda a las personas que no han venido en el día de hoy, Señor, tenlo en tus manos, Señor, y ayúdalos, papá,
bendecimos y te damos toda la gloria, toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Hermanos, que el Señor te bendiga. Estamos